Pakistán invirtió 2 meses de intensa gestión diplomática en lo que muchos consideraban el esfuerzo de negociación más crítico del mundo en este momento. La respuesta de Irán fue calculada y llena de capas. En privado, hicieron llegar un detallado plan de 14 puntos a través de canales pakistaníes. Sin embargo, sus funcionarios se pararon frente a las cámaras y negaron categóricamente que se estuvieran llevando a cabo negociaciones de ningún tipo. El país que está en el centro de toda esta conversación se niega a admitir que siquiera está participando. Mientras tanto, la potencia que todos esperarían que moviera los hilos desde las sombras, China, ha guardado un silencio absoluto. Y ese silencio deliberado es, quizás, la señal más elocuente de todas. Para entender por qué estas conversaciones estaban probablemente condenadas al fracaso desde el principio y qué es lo que Pekín está buscando realmente mientras no dice nada, hay que ir más allá de la superficie y examinar los patrones más profundos, el tablero completo, no solo los movimientos visibles. Todo comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron una serie de ataques de precisión coordinados contra objetivos iraníes. Los objetivos eran claros: frenar las ambiciones nucleares de Irán y desmantelar su red de aliados y grupos proxy en la región. Durante más de un mes, oleadas de ataques golpearon bases de misiles, redes de radar, centros de mando y depósitos de armamento, principalmente en las regiones occidentales y suroeste del país. Luego, el 8 de abril, entró en vigor un alto al fuego temporal. Pero seamos honestos, un alto al fuego nunca es paz real. Es apenas un respiro táctico, una pausa breve entre rondas de conflicto, no una solución genuina a las tensiones de fondo que lo provocaron todo. Solo días después, el 11 y 12 de abril, comenzaron las primeras rondas de negociación en Islamabad, bajo la mediación de Pakistán. Colapsaron casi de inmediato. Funcionarios estadounidenses, incluyendo el vicepresidente Vance, declararon abiertamente que Irán había rechazado las condiciones centrales. El mensaje público de Teherán, repetido de forma constante por su Cancillería, insistía en que no estaban teniendo ningún contacto directo con Washington. Y sin embargo, ahí está el detalle crucial que cambia toda la lectura de la situación. Mientras negaban públicamente cualquier diálogo, Irán hizo llegar un marco de 14 puntos sumamente detallado a través de canales reservados, valiéndose de diplomáticos pakistaníes como intermediarios. Respondieron indirectamente a las propuestas estadounidenses, y figuras de alto rango, como el presidente del Parlamento iraní, realizaron viajes personales a Islamabad para coordinar cara a cara. En papel, Irán aparenta no tener ningún interés en negociar. En la práctica, está profundamente involucrado, pero a través de una estructura que le garantiza total negabilidad. Esto no es contradicción ni confusión, es una táctica deliberada. Y una vez que se entiende con claridad, toda la situación adquiere un significado completamente distinto. La pregunta central se vuelve obvia. Si Irán verdaderamente no quisiera ninguna parte de estas negociaciones, ¿por qué dedicar tanta energía a elaborar propuestas tan detalladas y a enrutarlas con tanto cuidado? La respuesta apunta directamente hacia potencias mayores que están moldeando el entorno desde afuera, especialmente Pekín. Vale la pena examinar los elementos concretos que Irán incluyó en ese documento de 14 puntos, porque el contenido revela su estrategia real. Exigieron un cese completo y permanente de todas las acciones militares en un plazo de 30 días, no una pausa frágil que pudiera revertirse, sino un fin vinculante que eliminara cualquier justificación legal para futuros ataques. También reclamaron la retirada total de los activos militares estadounidenses de las zonas que consideran su perímetro de seguridad ampliado, lo cual va mucho más allá de sus fronteras inmediatas y cubre una amplia área operacional donde las fuerzas de Estados Unidos proyectan poder. Además, exigieron el levantamiento inmediato del bloqueo naval que había sellado sus puertos desde mediados de abril, asfixiando sus exportaciones de petróleo y el tráfico comercial marítimo. Pidieron también el descongelamiento de miles de millones de dólares en activos iraníes bloqueados por sanciones.
compensaciones económicas sustanciales por los daños del bombardeo reciente y el reconocimiento internacional formal de la autoridad iraní sobre el estrecho de Hormuz, lo que le otorgaría a Teherán una influencia enorme sobre los flujos energéticos mundiales. Y el punto más innegociable de todos: los asuntos nucleares quedan completamente fuera de la mesa, sin discusiones, sin compromisos, sin pausas en el enriquecimiento de uranio. Esa es su línea roja absoluta. Del otro lado, la posición estadounidense era igualmente firme, pero centrada en revertir el avance nuclear iraní a través de la diplomacia, lo que los ataques militares no pudieron lograr del todo. Washington exigió una prohibición de 20 años sobre las actividades de enriquecimiento de uranio, la entrega de alrededor de 400 kilogramos de material enriquecido al 60% de pureza, suficientemente cercano al grado armamentístico como para resultar peligroso. Pidieron el desmantelamiento total de las instalaciones principales en Natanz, Isfahán y Fordow, con solo una instalación limitada permitida para operar bajo supervisión internacional estricta y sin ninguna capacidad de enriquecimiento, más la transferencia completa de todas las reservas de uranio enriquecido existentes. En resumen, Estados Unidos quería que Irán desmantelara todo su programa nuclear primero, antes de ofrecer ningún alivio en sanciones, activos congelados o el bloqueo naval. Estas no son fichas de negociación flexibles. Están diseñadas para lograr una neutralización estratégica. El choque fundamental queda al descubierto. Irán exige el fin de la presión económica y el estrangulamiento antes de hablar de lo nuclear. Estados Unidos insiste en las concesiones nucleares como condición previa para aliviar esa presión. No son diferencias menores en los detalles. Son visiones completamente opuestas sobre el orden en que debe ocurrir la realidad. Un lado dice, quita la bota de nuestro cuello primero. El otro dice, demuestra que eres inofensivo antes de que levantemos la bota. Este punto muerto es exactamente la razón por la que Pakistán se encuentra en una posición imposible, intentando conectar dos marcos que se contradicen en sus fundamentos más básicos. La situación evoca patrones históricos que ya hemos visto antes. Piénsese en las negociaciones de la era de Vietnam en París. Vietnam del Norte proyectaba públicamente un rechazo total y desafío absoluto, mientras que en privado usaba intermediarios para extender el proceso. No buscaban una paz rápida. Estaban comprando tiempo crucial para reconstruir sus fuerzas, cambiar la opinión pública en Estados Unidos y preparar grandes ofensivas. Las conversaciones funcionaban como cobertura para la reconstitución militar. Muchos analistas creen que algo similar está ocurriendo ahora. Durante este supuesto alto al fuego, Irán habría reconstruido 30 de sus 33 posiciones clave de misiles cerca del estrecho de Hormuz y habría restaurado sus reservas a aproximadamente el 70% de los niveles previos al conflicto. No están desacelerando, están acelerando su recuperación. Cuando una parte que descarta públicamente las negociaciones sigue involucrada en privado, generalmente es para ganar tiempo, no para encontrar una solución. Pakistán está sintiendo esta tensión con una intensidad creciente. Altos funcionarios, incluyendo ministros del Interior y el jefe del ejército, han realizado múltiples viajes urgentes a Teherán en rápida sucesión. Esto no es la postura tranquila de quien confía en el proceso. Es un control de daños desesperado. El valor de Pakistán en esta crisis depende completamente de seguir siendo el puente de confianza entre ambas partes. Si ese puente pierde relevancia, Pakistán se arriesga a convertirse en un observador impotente del caos justo en su frontera. Analistas cercanos a la situación advirtieron que el mediador podría ser pronto marginado por completo, eliminando el último freno real sobre una reanudación de los combates. Mientras toda esta frenética actividad se desarrolla, China ha mantenido un silencio de radio total. Y esa ausencia de comentario es quizás la señal más reveladora de todas. Durante recientes reuniones de alto nivel en Pekín,
una delegación estadounidense que incluía altos funcionarios del gabinete y grandes líderes empresariales presionó fuertemente para que China utilizara su influencia para ayudar a abrir el estrecho de Hormuz y aliviar las tensiones. Las declaraciones públicas fueron vagas y sin compromisos, básicamente coincidiendo en que las rutas comerciales deben permanecer abiertas, sin ofrecer ninguna acción concreta ni presión sobre Irán. En la práctica, China ha tomado medidas que favorecen silenciosamente a Teherán. Empresas chinas han continuado comprando petróleo iraní, eludiendo las sanciones estadounidenses donde es posible. Pekín ha atribuido públicamente los orígenes del conflicto principalmente a las acciones de Estados Unidos, antes que a una responsabilidad compartida. Los diplomáticos iraníes coordinaron estrechamente con sus contrapartes chinas justo antes de la cumbre estadounidense, alineando sus mensajes con anticipación. China no se está quedando al margen por falta de influencia. Se está quedando callada como estrategia deliberada. La presión pública sobre Irán dañaría la imagen de Pekín como contrapeso confiable frente a Washington y debilitaría alianzas como BRICS. Garantías militares o económicas abiertas podrían provocar represalias directas y complicar otras prioridades, como Taiwán. El silencio permite que el petróleo iraní siga fluyendo, mantiene la unidad de la coalición y evita una escalada costosa que podría perjudicar tanto a las economías chinas como a las estadounidenses. Es la posición de fortaleza de quien puede observar cómo los demás se ven obligados a mostrar sus cartas. De cara al futuro, los riesgos se están acumulando. Las posiciones de misiles están siendo restauradas rápidamente. Las listas de objetivos para posibles nuevos ataques están listas y ahora incluyen potencialmente infraestructura económica como refinerías y puertos. Incidentes en la zona gris, como ataques con drones cerca de instalaciones clave en la región, demuestran que el conflicto de baja intensidad ya está hirviendo a fuego lento. Declaraciones públicas del liderazgo estadounidense sugieren que los plazos se están acortando. La ventana de mediación a través de Pakistán parece frágil y con los días contados. Las alternativas como Omán o Qatar ofrecen equilibrios diferentes que Irán podría encontrar menos favorables, lo que potencialmente lo incentiva a dejar fracasar el proceso actual antes que comprometerse. En el fondo, este enfrentamiento gira en torno a enfoques de supervivencia incompatibles. El bloqueo naval le da a Estados Unidos su principal palanca, mientras que el control sobre el estrecho le da a Irán la suya propia. Ninguno quiere parpadear primero. La historia demuestra que cuando la secuencia fundamental no puede reconciliarse, las pausas temporales rara vez duran. Las fuerzas estructurales apuntan hacia una nueva escalada de presión antes que hacia un avance real. El levantamiento del bloqueo naval no es una concesión para Irán, es una cuestión de supervivencia nacional. Una vez que los petroleros puedan moverse libremente, los ingresos vuelven a fluir hacia su economía. Ese dinero financia la reconstrucción, fortalece las redes de proxies y reduce el poder coercitivo de Estados Unidos en la mesa de negociaciones. El bloqueo sigue siendo la carta más fuerte de Washington. Sin él, la palanca para forzar concesiones nucleares se evapora. Ambas partes han construido toda su estrategia en torno a negarse a moverse primero. Irán dice, terminen la presión y luego hablaremos de nuestro programa. Estados Unidos dice, desmantelan el programa y luego aliviaremos la presión. Estas no son preferencias negociables, son líneas rojas existenciales. Cuando dos partes definen la realidad en órdenes completamente opuestos, hablar se convierte en teatro antes que en resolución de problemas. Esto nos lleva a la fase más peligrosa que se avecina. La restauración de misiles iraníes a lo largo del estrecho ha alcanzado un impulso crítico. Las reservas siguen subiendo. Del otro lado, los planificadores del Pentágono han actualizado sus paquetes de objetivos que ahora se extienden más allá de las instalaciones militares hacia infraestructura energética, generación de electricidad e instalaciones portuarias. Una nueva ronda de ataques no sería limitada ni simbólica.
buscaría generar un dolor económico duradero. Las señales de advertencia ya son visibles en la zona gris. Un ataque con drones cerca de la instalación nuclear de Baraka en los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita interceptando múltiples drones provenientes del espacio aéreo iraquí. Estos no son incidentes aleatorios. Representan presión calibrada a través de proxies diseñada para mantener la negabilidad mientras se pone a prueba la determinación del adversario. El alto al fuego nunca fue un acuerdo de paz, fue una suspensión temporal, y esa suspensión está perdiendo rápidamente su significado. Los mensajes públicos recientes del presidente Trump han añadido urgencia a la línea de tiempo, con declaraciones que enfatizan que el tiempo se acaba y que las opciones se están estrechando, enviando señales claras tanto a aliados como a adversarios. Las reuniones de seguridad nacional están ocurriendo al más alto nivel, con figuras clave moldeando la respuesta de Estados Unidos. La ventana para la diplomacia se cierra a ritmo acelerado. Si el canal de Pakistán colapsa por completo, lo que parece cada vez más probable, la pregunta es, ¿quién llena el vacío y si alguien puede hacerlo? Omán ya ha iniciado discretas conversaciones técnicas centradas estrictamente en la navegación segura a través del estrecho de Hormuz. Qatar está listo como sede alternativa, pero pasar de Islamabad a Mascate representa algo más que un cambio de escenario. Pakistán ocupa una posición única como nación de mayoría musulmana, con vínculos creíbles tanto con Teherán como con Washington. Omán, aunque respetado, está más cerca de los acuerdos de seguridad occidentales y de las alianzas militares de larga data con Estados Unidos. Irán entiende perfectamente este desequilibrio, lo que significa que Teherán tiene razones poderosas para, o bien, salvar el canal pakistaní a toda costa o asegurarse silenciosamente de que ningún mediador tenga éxito, porque un colapso total elimina el último freno sobre la reanudación del conflicto. El continuo silencio de China durante todo esto sigue siendo la jugada maestra de su libro de estrategia. Pekín se ha negado a ejercer presión significativa sobre Irán a pesar de los pedidos estadounidenses durante cumbres de alto nivel. En cambio, entidades chinas continúan procesando crudo iraní a través de mecanismos que sortean las sanciones. Las declaraciones públicas han colocado consistentemente la responsabilidad principal sobre Washington por el estallido de las hostilidades. La coordinación entre funcionarios chinos e iraníes ocurrió inmediatamente antes de las grandes visitas estadounidenses, asegurando posiciones alineadas. Esto no es neutralidad, es alineamiento calculado a través de la inacción. Al mantenerse callada, China protege su imagen como líder del bloque no occidental, mantiene los suministros de energía relativamente estables y evita provocar una represalia económica directa que podría dañar su propio crecimiento o las cadenas de suministro globales. El silencio les cuesta casi nada en este momento, mientras todos los demás jugadores se ven obligados a revelar su mano. Sin embargo, incluso la paciencia de China tiene límites. Si el cierre prolongado del estrecho comienza a interrumpir sus masivas importaciones de energía a escala, Pekín podría eventualmente ajustar su postura. Por ahora, sus reservas estratégicas y las rutas alternativas a través de Rusia proporcionan un margen suficiente. Este juego de espera favorece al poder más paciente. Mirando los posibles desenlaces, varios escenarios se destacan. El camino más probable a corto plazo es un colapso gradual del alto al fuego, seguido de ataques estadounidenses e israelíes dirigidos a degradar la capacidad de misiles reconstruida de Irán y sus activos económicos. Irán respondería a través de su red de proxies en el Líbano, Irak, Yemen y más allá, creando múltiples puntos de ignición que estirarían los recursos occidentales. Los precios de la energía subirían dramáticamente, enviando ondas de choque a través de los mercados globales. Pakistán podría enfrentar masivos flujos de refugiados, inestabilidad fronteriza y presión de ambos lados para elegir un bando.
China probablemente continuaría su apoyo entre bastidores a Irán, mientras llama públicamente a la moderación. Un desenlace de avance real, aunque menos probable, requeriría que una de las partes aceptara una fórmula que le permitiera salvar las apariencias, quizás involucrando inspecciones nucleares limitadas a cambio de un alivio parcial de sanciones y una reducción gradual del bloqueo. Sin embargo, dado el profundo descrédito mutuo y las presiones políticas internas sobre ambos liderazgos, este camino parece estrecho y difícil de sostener. El comodín sigue siendo el factor humano. Un error de cálculo en la niebla de los ataques proxy, un solo golpe que vaya demasiado lejos, o agitación interna dentro de Irán que obligue a respuestas más extremistas, podría acelerar todo de manera inesperada. La historia nos recuerda que las guerras frecuentemente comienzan no porque alguien las quiera realmente, sino porque las estructuras e incentivos hacen que la desescalada resulte más costosa que la continuación. Lo que este episodio completo revela es un orden global en transformación. La dominancia tradicional de Estados Unidos en el Medio Oriente está siendo desafiada por actores regionales determinados, respaldados por grandes potencias que los habilitan en silencio. Alianzas como BRICS están demostrando su valor práctico, no a través de la confrontación ruidosa, sino a través de la paciencia estratégica. Pakistán se encuentra atrapado en el medio, con su importancia atada a un rol de mediación que pronto podría expirar. Estados Unidos debe decidir si una acción militar renovada produce resultados duraderos o simplemente crea nuevos ciclos de resistencia. Para quienes intentan comprender los titulares del día a día, la clave es siempre ir más allá de las declaraciones y estudiar los movimientos reales sobre el tablero. ¿Dónde se están reparando los misiles? ¿Qué petroleros siguen moviéndose? ¿Quién se está reuniendo con quién en privado? Esos patrones dicen la verdad que las conferencias de prensa intentan oscurecer. Las semanas que vienen probablemente decidirán si este alto al fuego se convierte en una nota al pie antes de un conflicto mayor o en un raro momento de desescalada genuina. En este momento, las fuerzas estructurales apuntan con fuerza hacia lo primero. El mediador está agotado. El jugador silencioso ocupa la posición más fuerte. Y los asuntos de fondo siguen tan divididos como el primer día. El mundo no avanza sobre eslóganes, avanza sobre el poder, el momento oportuno y la voluntad de outlast al adversario. Esta historia está muy lejos de terminar, y el próximo capítulo podría rediseñar la seguridad energética y las alianzas internacionales por la próxima década.